Amén. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis amados hermanos, mi amada iglesia. Saludos, les saluda el pastor Alberto Jiménez de la iglesia Fuente de Amor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Amén. Todos aquellos que están conectados a través de las diferentes plataformas reciban un saludo de parte de su pastor Alberto Jiménez. Estamos aquí tomando un tiempo de meditación, de alabanza, de adoración, aprovechando muy bien el tiempo que estamos aquí en nuestros hogares debido a la situación que estamos viviendo, una situación caótica donde podemos ver multitudes de personas atemorizadas, pero sabemos que los que confiamos en el Señor y los que creemos en Él, todo ayuda para bien. Esta semana estuvimos transmitiendo a través de Facebook Live. El día miércoles estuvo nuestro hermano Luis, la familia Aaron, Luis y Shirley, sus hijos, su familia. Estuvimos un tiempo de adoración, de intercesión, un tiempo precioso, donde la iglesia estamos conectados y pudimos pasar un tiempo precioso en la presencia del Señor, todos unánimes a través de las diferentes redes sociales. En un tiempo de intercesión estuvimos orando por nuestra nación, por nuestro presidente, por toda la situación que está aconteciendo alrededor del mundo. Todas aquellas personas que de una o de otra forma están ayudando a que los suministros que necesitan aquellas personas enfermas, necesitadas. Yo creo que es un tiempo de clamor, un tiempo de intercesión, y es precioso estar en nuestros hogares. Está mi esposa ahí a cargo de los teléfonos, porque si usted de repente necesita oración, tiene un comentario, háganoslo saber, alguna petición, alguna necesidad. Estamos como iglesia para servirle. Está Lili en la producción, Nadia ahí en las cámaras. Es un placer, un privilegio poder estar unidos como familia en un tiempo donde podemos transmitir el evangelio, transmitir una palabra de fe, una palabra de esperanza para aquel que la necesite. Amén. Hoy en esta preciosa noche, el tiempo que nos resta, vamos a estar compartiendo una serie de versículos de la palabra del Señor que estuve estudiando en estos días. También estuvimos el día de ayer, o más bien el día de hoy por la madrugada, tipo 4:30, 5 de la mañana. Estuvimos toda la iglesia. Por eso es importante que estemos conectados. La iglesia Fuente de Amor está conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, unidos. Nuestra hermana Adelim y Gerardo están reuniéndonos todas las madrugadas, 4:30, 5 de la mañana. Tenemos un grupo en la iglesia, tenemos un grupo que nos estamos levantando a las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana o a la hora que usted se quiera conectar. Solo mándenos ahí la información y estamos orando, intercediendo por la nación, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con este virus, con esta situación, ¿verdad? Que ha traído mucho temor a mucha gente. Pero nada, estamos conectados, hermanos, unánimes, reunidos todos, la iglesia. Puede ser que la iglesia, usted puede ver que diferentes iglesias, denominaciones están cerradas sus puertas, pero tenemos que recordar algo. El building, el edificio, las puertas de la iglesia pueden estar cerradas, pero usted y yo somos la iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que estar clamando y la iglesia tiene que estar intercediendo. Muy bien, entonces entremos en nuestro devocional esta preciosa noche.
Vamos a abrir nuestras Biblias. Usted que está ahí en casita puede abrir su Biblia. En el libro de los Hechos, estuve leyendo el libro de los Hechos, capítulo 12. Me pareció interesante Hechos, capítulo 12, versículo... voy a leer desde el 1, pero me interesan algunos versículos, específicamente el verso 5 y el verso 12 por ahí. Dice la palabra del Señor: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Versículo 2: a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Versículo número 4 dice: después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerle comparecer en juicio público después de la Pascua. Versículo 5. Y aquí es donde quiero enfocarme en esta noche, pueblo de Dios. Y dice el versículo 5: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. Esto es bien interesante. Pedro estaba en la cárcel. Versículo 5 lo voy a repetir. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, wow, y esto es bien interesante, precioso, la iglesia oraba. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. La iglesia oraba. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Me llama la atención la palabra constante, la palabra ferviente. Hoy más que nunca, iglesia, pueblo de Dios, tenemos que ser constantes, tenemos que ser fervientes, no bajar la guardia, no confiarnos, estar, hermano, como dije al principio, estar unánimes, aprovechar el tiempo que estamos con nuestros hijos, que estamos con nuestras familias, y orar al Dios Todopoderoso. La iglesia tiene que permanecer orando constante, fervientemente. Voy a pasar al versículo 12. Esto me llama la atención. Una vez que lo que usted sabe, lo que sucedió con Pedro, las cadenas fueron rotas, las puertas de las cárceles se abrieron. Fue algo precioso, algo que de repente, y eso es lo que quiero referirme hoy en esta tarde, que mientras nosotros unidos como iglesia, todo el pueblo de Dios, toda la iglesia cristiana, todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón, y nos mantenemos fervientes y nos mantenemos constantemente en oración, algo va a suceder de parte de Dios desde los cielos. Va a traer un avivamiento poderoso en estos tiempos de oscuridad. ¿Cuándo? Cuando la iglesia permanezca orando fervientemente. Y dice el versículo 12, después de que todo sucedió, dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María. ¿A dónde fue Pablo? Casa de María. Diga conmigo, casa. Ahí donde está en su hogar, casa. Esto me suena a mí interesante. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se reunía la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Primero dice que estaban orando en las casas. Estaban orando, estaban intercediendo. ¿Por quién? Por la situación que estaba viviendo Pablo y Silas en la cárcel. Herodes lo tenía en cuarentena, como estamos hoy en día. Hoy acabamos de ver el noticiero. El gobernador acaba de dar un comunicado hoy este día, a mediodía, por ahí en la tarde, donde a partir de mañana a las 5 de la tarde todo mundo deberá permanecer. ¿Dónde? En casa. Yo creo que es el lugar más seguro que ahora tenemos. No hagamos caso omiso. Atendamos a lo que nos están diciendo nuestras autoridades. Seamos obedientes, estemos alertas, pueblo de Dios, orando, leyendo la palabra, ayunando, escudriñando. Me llamó la atención, haciendo un paréntesis, estábamos comentando con algunos hermanos
ahí en el trabajo, algunas personas que son cristianas, y me decía uno de ellos que es guatemalteco, me decía, wow, estoy impresionado porque el gobierno de Guatemala declaró día de ayuno. Mañana toda la nación guatemalteca va a estar orando el día de mañana a favor de toda esta situación. Hermano, estemos apoyando no solamente Guatemala, sino también aquí hay un pueblo de Dios, aquí hay gente también dentro de esta preciosa nación, hermano, hay gente que también puede levantar un clamor como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Y me llama la atención esto, dice que la gente estaba en sus casas. Pedro cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, dice, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Cuántas personas había? Muchas personas. ¿Y dónde estaban? En casa. Preciosa palabra de Dios, hermano. Esto me lleva a mí a tomar un tiempo en casa donde podemos estar lejos de toda la... parar. Yo creo que Dios, hermano, más que, yo lo veo más de esta forma, más que un juicio, más de que Dios quiera venir y castigar la humanidad. Dios nos está dando un llamado de alerta a su iglesia, para que estemos, hermano, despiertos a poder escuchar la voz de Dios. Dios mismo está viendo, hermano, estamos viendo lo que está sucediendo y está deteniendo nuestra vida. Nos está metiendo una vez más a nuestras casas para poder y poner atención a lo que Dios quiere hablarnos. Hoy más que nunca tenemos que estar alertas, pueblo de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 7, me llamó una palabra que viene en el versículo 3, específicamente en el versículo 7. Mi versión dice, estén alertas, levántense pronto. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Versículo 6. La misma noche, oiga eso, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro dormía. Cuando yo leía esta palabra, dormía, me llevaba a recordar aquella palabra cuando se encontraban Jesús y los discípulos en una gran tormenta dentro de una barca, y los discípulos estaban, hermano, atemorizados porque el viento le era contrario, las olas eran fuertes, la barca se movía de un lugar para otro, y el temor se apoderó de ellos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Fueron a despertarlo porque Jesús estaba durmiendo. Y vemos que Pablo aprendió bien lo que Jesús le enseñó, que en medio de una situación difícil, Pablo, estaba metido en cuarentena, Pablo iba a ser enjuiciado, Pablo estaba encerrado, pero ese encierro no lo hizo, amado hermano, desfallecer, no lo hizo apartarse, sino que él dormía. Dice, dormía. ¿De quién lo aprendió? De Jesús. Estad en paz en medio de la tormenta. Amén. Confiando en que Dios tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y dice, dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Versículo 7. De repente, esto me encanta a mí. El versículo 7 dice, de repente apareció ¿quién? El ángel del Señor. De repente aparece el ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. De repente apareció, dice el ángel del Señor, una luz resplandeció en la celda y dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, deprisa, levántate. En otra versión dice, levántate pronto. Iglesia, no es el tiempo. Dios no nos está dando esta oportunidad solamente para estar descansando en nuestras casas. No son vacaciones.
perdón, pero no son vacaciones. Es un tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que estar conectados, orando fervientemente, buscando y más que nunca que Dios nos está dando una oportunidad. Amén. Dios nos está dando una oportunidad. Levántate pronto. ¿Cuándo es ese levantamiento? Hoy. ¿Cuándo va a ser? Levántate, Pablo, mañana. No. Hoy. Hoy es el tiempo en que cada uno de nosotros tenemos que levantarnos. La iglesia y cada uno de nosotros debemos de permanecer despiertos. Permanecer unidos en oración. Pablo era un hombre que había aprendido muchísimo de Jesús. Y me llama la atención. Dice que a medianoche estaban ellos entonando cánticos. A medianoche. A pesar de su tormento, a pesar de lo que estaba a punto de suceder, él se mantenía conectado con la presencia del Señor. Versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, en estos tiempos? Orar. No hay otra arma más poderosa contra el COVID-19 que la oración. Amén. Que la oración. Bendita oración. Podemos ver entonces cuál es el trabajo de la iglesia ante toda esta situación. La oración. Es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que permanecer ante la crisis de esta pandemia? Orando. Intensamente. Hay otra versión que me gusta. Dice intensamente. Con poder. Sin desmayar. Otra versión, otra palabra me llama la atención. El versículo dice orar sin cesar. Sin parar. Por las mañanas, por la noche. Al levantarte, al acostarte, en tu trabajo, en tu hora de lunch, en tu hora de break, en todo tiempo. ¿Qué fue lo que realmente entró? Entonces, me llama la atención esto. ¿Qué fue lo que trajo entonces ese despertar a la vida de Pedro? ¿Qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que trajo ese despertar? ¿Qué fue lo que hizo que las cadenas cayeran? ¿Qué fue lo que hizo que las puertas se abrieran? ¿Qué fue lo que hizo que detuvo toda la situación que estaba pasando con estos dos personajes? La oración. La oración que un pueblo, la oración que personas estaban haciendo. ¿Dónde? En sus hogares. Dios de una de otra forma nos llevó, amado hermano, al principio a reunirnos en esas casas, a reunirnos en nuestras casas como familia, fuera del temor, fuera de la preocupación y poder tener un tiempo de oración. Por supuesto que la oración, esa oración ferviente, esa oración constante, esa oración sin parar, esa oración sin desmayar, la oración que venimos haciendo los días miércoles de intercesión, la oración que estamos haciendo todas las madrugadas, 4 a 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, esa oración va a hacer que el virus ya no se propague más. Esa oración va a hacer que aquellas personas, aquellos científicos, aquellas personas que están tratando de encontrar una vacuna, Dios les dé la sabiduría. Tenemos que orar, iglesia. Amén. Amén. Para que Dios abra su entendimiento. Para que Dios rompa esos corazones que han sido endurecidos. Esas cárceles, esas cadenas de aquellas personas que el temor se ha venido a meter en sus vidas. Iglesia, ore en estos tiempos. Ore por su vecino. Ore por su compañero de trabajo. Ore por los pastores. Ore por los gobernantes. Ore por los presidentes de cada nación. Ore para que Dios sane nuestra tierra. Esa oración trae, hermano, una reacción y una manifestación de la gloria de Dios a nuestras vidas. La oración que hizo el pueblo en sus hogares, en sus casas, la oración, hermano, que estaban haciendo todas esas personas reunidas. Esa oración trajo, amado hermano, una gloria de Dios.
Amén. La oración ferviente es efectiva. Amén. Amén. Quiero imaginarme cómo el cuerpo de Cristo en ese tiempo tan difícil, donde Pablo se encontraba en cárcel, convocó a oración a todos aquellos que de una y otra forma servían a Dios. Intercedieron durante toda la noche. Iglesia, hemos convocado a oración todas las madrugadas. Y no solamente en este tiempo, debemos de ser fervientes. Nosotros como iglesia nos estamos levantando. Nosotros como iglesia estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y no fue, me llama la atención esto, no dice que estaban en la sinagoga, no dice que estaban en el templo, dice que estaban en las casas. ¿Dónde es que usted está ahora? ¿Dónde es que está? Mire, estamos transmitiendo esta palabra poderosa donde yo sé que va a llegar a muchas vidas, a muchos corazones. Y la estamos transmitiendo desde nuestros hogares. En casa. Donde Dios nos está regalando este tiempo para poder entregar nuestras vidas. Donde nos está regalando Dios este tiempo para poner manos sobre nuestros hijos. Donde nos regala este tiempo para poder estar en paz con nuestra familia. Mi iglesia en mi casa. Mi iglesia, la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Y dice que estaban en una casa. Ese era el único lugar seguro en ese momento debido a la persecución que había difundido el rey Herodes. ¿Qué es lo que nos están diciendo nuestras autoridades? Quédense en casa. Quédense en casa. Es el lugar más seguro para que usted y yo no contraigamos ese virus. Hagamos como ese pueblo, iglesia. Seamos como ese pueblo. Seamos como la iglesia primitiva, que se reunían en casas. Hagamos de nuestros hogares en este tiempo un lugar de refugio. Hagamos de nuestros hogares un altar de adoración. Hagamos de nuestra casa un templo de Dios, donde Cristo sea manifestado en cada uno de nosotros. En estos momentos de oscuridad, a medida que estamos escuchando que se han cerrado diferentes establecimientos, a medida que escuchamos los noticieros, a medida que escuchamos la información que nos traen nuestros gobernantes, hemos visto cómo, en el caso donde estamos ahorita en Illinois, iglesias cerraron, restaurantes, muchos comercios han estado cerrando sus puertas. Y podemos ver incluso estos días, salía de mi casa al trabajo y me quedé sorprendido porque generalmente me hago una hora 10 minutos y yo voy por el expressway y lo veo completamente vacío. Llevo en 40 minutos a mi trabajo. Las calles están solas. Las calles están en silencio. Iglesia, despertemos. Pueblo de Dios, despertemos. Despertemos por la madrugada. Inclinemos nuestros rostros. Doblemos nuestras rodillas. Increíble ver en estos tiempos hombres poderosos en el gobierno levantando sus manos y pidiéndole perdón a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere ver. Es un llamado de atención de parte de nuestro Dios para que nos volvamos a Él. No miremos lo desfavorable. Comencemos a estar juntos en
en adoración y en oración a nuestro Dios. Como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas, a medianoche. Tenemos que orar con intensidad, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Esa oración que cada persona, yo quiero imaginarme que desde el más pequeño hasta el más grande, intercedieron, oraron, ayunaron. ¿Qué fue lo que trajo esa oración? ¿Cuál fue la reacción de esa oración? Y lo vemos a la luz de la palabra. Hizo que Dios se moviera a favor de Pablo. Hizo que las cadenas se rompieran. Hizo que las puertas se abrieran. Hizo que las prisiones... mi pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto de nuestra oración, de nuestro clamor en nuestros hogares? Que la mano de Dios, que el favor de Dios caiga sobre cada una de estas naciones, Amén. Sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Dios no ha venido para destruir la humanidad. Al contrario, Dios quiere que todos sean salvos y que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de conocerle. Y yo sé que a través de estos medios, tú que me estás escuchando ahí en tu casa, en tu hogar, yo no sé dónde tú estás, en qué parte del mundo te encuentres, pero hay una palabra de vida, pero hay una palabra de fe, pero te traigo una palabra de esperanza. No tengas miedo. Ora a Dios. Clama a Dios. Y esa oración tiene poder. Y esa oración va a traer un efecto, no solamente en ti como ser humano, sino en tus hijos, en tu familia y en todos aquellos que te rodean. Amén. Las prisiones van a ser sacudidas. Los prisioneros se van a liberar. Esto es importante. ¿Cuál es mi consejo en esta noche? Por toda esta situación que estamos viviendo y que estamos pasando. Yo te estoy dando una arma poderosa, iglesia. Y yo creo que no hay mejor arma que el cristiano pueda tomar en esta tarde. La oración. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo me tengo que mantener como iglesia? ¿Cómo me tengo que mantener como hijo de Dios? Número 1. Tenemos que estar alertas. Quiero leerles Isaías. Estoy terminando, pero quiero leerles Isaías capítulo 26. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 26. Me llama la atención esto. Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones. Y cierra tus puertas tras de ti. ¿Dónde es que tengo que entrar? En su habitación. Cuando la Biblia a mí me habla de habitaciones, me habla de privacidad. Me habla de estar en privado, me habla de tener intimidad con ese Dios, me habla de estar en la presencia, me habla y me dice: quiero estar contigo, quiero hablarte, quiero hacerte saber. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios con mantenernos en nuestras casas? Que no solamente es en nuestra casa, que no solamente es en nuestra sala, sino que aprovechar el tiempo y poder tener intimidad con Él, poder contarle, poder hablarle a través de la oración, poder pedir por la situación que está sucediendo. Entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento. Esto me gusta. Escóndete por un momento. ¿Qué quiere decir esto? COVID-19 es pasajero. Amén. No vino para quedarse. Esto es un tiempo en que Dios nos está pasando, porque la iglesia tiene que estar alerta. Dice: hasta que pase la ira. Y versículo 21, estén
alerta. ¿Qué es estar alerta? ¿Qué es estar alerta? Hoy en día nuestras autoridades nos mantienen alerta, pero no solamente tenemos que estar alerta y tenemos que estar viendo todo lo que los medios nos están difundiendo a través de las redes sociales, que es lo que estamos escuchando. Solo eso nos va a llenar de temor. Estemos alerta. Oración ferviente en estos días. Estar alertas. Vas a escuchar palabra de Dios. Hoy en día nuestros oídos tienen que estar sensibles a la voz de Dios. ¿Dónde vamos a escuchar la voz de Dios? En ese lugar secreto. En mi habitación. Donde solamente tú y Dios. Número 2. Tenemos que estar conectados. Por eso es que hicimos el día de ayer la invitación para que cada uno de los miembros de Iglesia Fuente de Amor estemos conectados. Y también extiendo la invitación a todos aquellos que nos están escuchando, sintonizando a través de las redes sociales. Les hago la invitación. Iglesia Fuente de Amor se une a ese clamor. Iglesia Fuente de Amor va a estar alerta. Iglesia Fuente de Amor va a estar conectada como estaba conectado el pueblo de Dios en sus casas por la situación que estaba pasando Pablo y Silas. Iglesia, vamos a estar conectados. Lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 12, versículos 5 y 12. Ellos permanecían conectados. Sus líderes estaban pasando situaciones. Había un caos en la ciudad. El rey Herodes estaba mandando matar a los cristianos. Y había matado a algunos. Era un caos la ciudad. Y ellos se encerraron en sus casas. Pero no se encerraron a dormir ni con pánico. Dice la Biblia que convocaron al pueblo a orar. Y su oración fue tan ferviente que Dios les contestó su clamor y su oración que hicieron. Amén. Y Dios le dio la victoria a Pablo y a Silas. Las cadenas fueron rotas. Los cerrojos se abrieron. Hoy en estos tiempos hay gente atada. Hay gente con corazones heridos. Hay gente con un corazón lleno de temor. Nuestra oración va a ser para que en estos días Dios quite todo temor. Amén. Y aquellas cadenas que tenían atados a naciones, a pueblos, a gobiernos, sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos que permanecer conectados, unidos en oración. Amén. Amén. Tenemos el poder que Dios nos otorgó a través de la oración poderosa. Y número 3. Tenemos que amar en estos momentos difíciles. Y tenemos que servir. Número 1, estar alertas. Número 2, permanece conectado en la presencia de Dios. No te desconectes. Que el temor no te desconecte. Que lo que escuchaste allá afuera no te desconecte. Que lo que estás viendo no te desconecte. Mantente conectado en oración e intercesión. Y número 3, amando y sirviendo. Primera de Juan, quiero leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 16 y 17. Dice, en esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Lo voy a repetir otra vez. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y dice el verso 17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Wow. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos como iglesia entonces? Leyendo el versículo 16. Memoria. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primera de Juan 3:16 nos dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Cuál es la posición de la iglesia de Dios en estos momentos difíciles? Amar, ayudar, clamar. A partir de esta semana, mi consejo es: tomemos el teléfono. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Sabe de alguien que necesita ayuda? Ese es el tiempo. Que no solamente oración. Alguien necesita hacer sus compras y no tiene cómo moverse. Eso es ayudar. En estos momentos de escasez, tal vez a lo mejor compraste demasiados rollos de papel y te sobran por ahí algunos. Alguien necesita. Eso es ayudar. ¿Tienes extra algo? Ayuda. Sirve a tu prójimo, amando y sirviendo. Amén. Servir a los demás. Ayudar a los más vulnerables. Orar por los afectados. Yo te invito que en esta noche, sé que tú estás en tu casa, quizás están tus hijos al lado tuyo, está tu esposo al lado tuyo. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no aprovechar este medio y poderle decir a Dios a través de nuestra oración, a través de esto que acabamos de leer, a través del ejemplo que nos dejaron estas personas que nunca dejaron de orar por la situación que estaban viviendo y que pudieron ver que la oración tuvo un efecto? Iglesia, la Biblia dice que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Amén. Te voy a invitar que oremos juntos, unánimes, fervientes. Y no te olvides, vamos a estar conectados. Sábado 5, desde las 4 de la mañana vamos a estar conectados como Iglesia Fuente de Amor unidos. Un clamor por nuestra nación. Te voy a invitar a que oremos para que esas personas que están tratando de buscar la forma, de buscar la vacuna, de buscar cómo hacerle frente a este virus, este COVID-19, para que Dios traiga a través de nuestra oración ferviente, que Dios cambie las circunstancias. Que Dios les dé la sabiduría, les dé el entendimiento para que ellos puedan encontrar esa vacuna que se necesita. Te voy a invitar que oremos para que como iglesia brillemos, que seamos luz, que lleves una palabra de esperanza, que lleves una palabra de fe, que no te inclines por lo que están diciendo las noticias, sino que caminemos bajo la promesa y la palabra que Dios nos dejó escrita. Oremos en estos días para que este virus no se propague más y tome más fuerza. Seamos fervientes en nuestra oración. Oremos por ese espíritu de temor que se ha metido a los corazones de las personas. Y que ese espíritu de temor salga fuera
de sus vidas y que esas personas logren conectarse con el Dios vivo. Hoy es el tiempo más que nunca que la gente está sensible. Hay gente allá afuera, sabemos que no podemos salir afuera, pero tenemos el teléfono de un amigo, tenemos el contacto de algún familiar, el contacto de alguna persona que sabemos que en estos tiempos necesita escuchar una palabra de fe, que hay personas que necesitan, hermano, no sé, que marquemos la diferencia y que podamos llevar esa palabra de fe y de... Oremos para que Dios sane nuestra tierra. No es tiempo de quedarnos quietos. Es tiempo de estar alertas. Es tiempo de permanecer conectados y al mismo tiempo sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a aquellas personas que están siendo afectadas. ¿Cómo? Con nuestra oración, para que Dios tenga misericordia. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. te damos gracias, Dios. Gracias, Dios. Creemos en tu palabra. Creemos, Dios, que eres un Dios maravilloso. Creemos, Señor, que para ti no hay nada que sea imposible. Sí, Señor, en el nombre Tu palabra es real. Tu palabra es vida. Sí, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos. En el nombre Ayúdanos a permanecer unánimes como permaneció el Señor. pueblo de Dios. En el nombre maravilloso. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, Señor, estas personas lograron mantener su oración ferviente, a no bajar el ritmo. Señor, danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos las fuerzas necesarias. Hoy que vamos a estar estos días en nuestras casas, los que vamos a estar en nuestras casas, Señor, ayúdanos. Que desde aquí, Señor, podamos transmitir vida. Que desde aquí, Señor, podamos escuchar tu voz a través de la oración, a través de entrar, Señor, en esa habitación y poder recibir esa palabra que va a traer, Señor, fe y esperanza a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, por cada gobernante de cada nación. Dales la sabiduría, dales el entendimiento. Oramos por cada pastor, Señor, de cada iglesia, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, a no bajar nuestros brazos, Señor, y poder seguir clamando, intercediendo, Señor, y buscando cada día tu rostro, sabiendo que la oración, Señor, trae poder y trae vida. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, ayúdanos, Señor, de igual manera, a encontrar, Señor, la paz, a encontrar, Señor, el camino que tú quieres. Aquellas personas, Señor, que aún no han entregado su vida a ti. Aquellas personas, Señor, que están pidiendo a gritos, Señor, por una necesidad, por una situación. Aquellas personas que se han encontrado solas, acorraladas con esta situación. Te pido, Señor, que los saques de ahí. Te pido, Señor, que manda a tus ángeles. Así como tú mandaste a ese ángel a sacar, Señor, a Pablo y a Silas de la cárcel. Así tú vas a obrar, Señor, a través de tus ángeles. Señor, manda ángeles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Salva esas vidas, Señor. Quita todo temor de la humanidad, Señor. Y trae paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga a cada uno de aquellas personas que se conectaron, aquellos que nos están viendo. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y los espero ver pronto. Dios me lo bendiga y bendiciones, pueblo de Dios.